Radio Santa Clara, 550 AM. Radio Santa Clara, Radio Santa Clara, emisora de la buena noticia. Familias en Acción. Un programa informativo e interactivo que pretende motivar a las familias de la zona norte y el resto del país a informarse sobre los desafíos que enfrentan en la sociedad de hoy y estimular acciones en defensa de los valores de la familia tradicional y los principios cristianos. Esto es Familias en Acción. Con los conductores Carol Salas y Carlos Blanco. Muy buenas noches, un saludo cordial para todos. Estamos nuevamente en Familias en Acción, muy agradecidos con Dios que nos permite una semana más de venir aquí a Radio Santa Clara a compartir con todos los oyentes y con todos los amigos que nos apoyan en las redes sociales para tratar temas de importancia para la familia, la vida, la educación, los principios y los valores. Estoy muy contenta también con un invitado especial. Nos acompaña nuevamente el joven universitario Jesús Andrés Abarca. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, doña Carol. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas y a aquellos que nos ven por Facebook Live. Bien, recordarles que Jesús es representante de Disidentes Universitarios, la agrupación que tiene representantes en todas las provincias de Costa Rica. Agrupación de universitarios que empezaron en la Universidad de Costa Rica, luego se extendieron con otros jóvenes de otras universidades públicas y privadas que dijeron aquí estamos presentes y hay todo un esquema de objetivos en defensa de la vida, en defensa de la familia y esta creo que es la tercera vez, Jesús, que nos acompaña aquí en Radio Santa Clara. Por dicha. Bueno, nuevamente agradecerle a todos los que están escuchando el programa Familias en Acción, recordarles que pueden participar en vivo llamando al 2460-6666 y que también es muy importante que nos sigan en el Facebook en vivo de Radio Santa Clara. Es muy fácil, entran al Facebook, escriben ahí Radio Santa Clara para que puedan accesar al enlace Radio Santa Clara y puedan compartirlo, por supuesto, en sus muros. Así muchísimos más amigos, familiares y conocidos pueden recibir esta información tan importante y participar también con consultas y comentarios en el Facebook de la emisora. Vamos a por acá, ya lo tenemos. Voy a compartirlo en el muro, facilísimo. Listo, ya está compartido. En el muro personal, Carol Salas Vargas, donde siempre hay información importantísima a favor de la vida, a favor de la familia. Y también en la página de Facebook, Carol Salas. Recordarles que tanto en la página de Facebook, el canal de YouTube y el sitio web, Carol Salas, hay información importante, valiosa, actualizada en cuanto a esos temas en defensa de la vida, en defensa de la familia. Y no nos vamos a cansar, realmente cada vez que avanzamos en diferentes proyectos podemos verificar que es totalmente justa y necesaria esta lucha a favor de la vida y la familia. ¿Qué crees, Jesús? Exactamente, de hecho, en cada uno de los frentes que tenemos abierto, todo el movimiento Pro Vida, por ejemplo, Disidentes, sigue con la visión de continuar esta lucha. Yo sé que San Carlos por la Niñez y la Juventud, el movimiento que también ustedes acá lideran en la zona norte, también tiene expectativas para avanzar en la misma lucha a favor de la vida, a favor de la niñez y a favor de la familia. Sí, y bueno, Jesús, así rápidamente un recuento como que ha sido una necesidad en Costa Rica. 2017 se nos movió el piso a todo el mundo desde que Luis Guillermo Solís arrancó con un decreto presidencial
que no se nace con sexo, usted puede elegir lo que quiera, cuando quiera, y a partir de ese decreto que fue emitido en mayo del 2017 y mucho más atrás, en realidad las políticas que llegó a impulsar desde el 2014 en Casa Presidencial, pues ya nos levantaron las alarmas y tuvimos entonces que empezar a agruparnos, empezar a conformar grupos de resistencia, grupos en defensa de la educación, en defensa de la niñez, en defensa de la vida. Y aquí seguimos, hemos avanzado en todo el 2018, 2019, y como usted nos hacía el repaso, este programa también representa al movimiento San Carlos por la Niñez y la Juventud, y venimos en este 2020 con nuevas actividades, siempre pensando en las nuevas generaciones, esos niños y jóvenes que están en formación, y contentísimos siempre de que nos acompañe Jesús en representación de todos sus compañeros de disidentes universitarios. Un saludo para Silvia Castro, que es la presidente de disidentes universitarios, y todos sus compañeros a lo largo de todo Costa Rica. Hoy venimos a hablar de un tema reciente donde es conocida esta noticia de que la ONU, mediante el Comité de los Derechos del Niño, la ONU le solicita a Costa Rica que legalice el aborto para adolescentes. Y queremos entonces reflexionar en este tema, conversar un poquito. Y Jesús ha preparado un material. Antes de que Jesús empiece, yo quiero también hacer el recuento que en el 2019 tuvimos la noticia a nivel nacional que se impulsó la política por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde las menores de edad pueden asistir a un EVAIS, no necesitan estar acompañadas de un representante legal o de un adulto o del papá, la mamá, el abuelo, la abuela, la tía, el encargado legal. No, ellas pueden presentarse solitas en un EVAIS y decir que quieren que se le implante el chip en el bracito, que se llama Implanón y también tiene otros nombres desde el punto de vista médico, y es un anticonceptivo. Entonces tenemos muchachitas, adolescentes, niñas, preadolescentes, utilizando un dispositivo de planificación en su bracito, y con eso, bueno, la política para este gobierno es decir, reducimos los embarazos. Pero, ¿qué sucede con los abusos sexuales, las relaciones impropias? ¿Qué sucede con las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué sucede con ese desorden o esas relaciones en la sexualidad, cuando los niños y los jóvenes, las niñas, deberían estar 100% enfocados en sus estudios y actividades extracurriculares como el deporte, la música, el arte? ¿Qué pasa realmente? ¿Cuál es el impacto social de estas políticas, más allá de todo este titular estadístico de que se han reducido los embarazos? Y unido a esto, entonces ahora nos encontramos con esta solicitud de la ONU a nuestro país, donde pide legalizar, promover y facilitar el aborto para adolescentes, para menores de edad. Adelante, Jesús. Sí, doña Carol. Doña Carol, a mí y a todos los radioescuchas, me sorprendió mucho el 14 de febrero porque me encuentro una noticia en mi página de Facebook, en mi muro más bien, que decía M Prensa, Comité de la ONU pide a Costa Rica despenalizar el aborto adolescente en cualquiera de las circunstancias. Y esto es algo que a mí me preocupa mucho porque yo siempre he visto que hay contradicciones serias en cuanto a la ONU y otras organizaciones de carácter internacional, así como de carácter nacional, cuando se refieren a políticas en las cuales se ven afectados los menores de edad, y muchas veces se nos olvida o se les olvida a estas personas, porque yo trato siempre de tenerlo muy presente, que los menores de edad tienen, por su falta de desarrollo tanto físico como emocional, unas características de inmadurez todavía. Y es algo muy normal. Pero por eso mismo es que la misma Convención de los Derechos del Niño y la Niña, en su mismo preámbulo, menciona que debido exactamente a esa inmadurez de los menores de edad, es que exactamente se deben crear políticas públicas que vengan a proteger, a tutelar a los niños y a las niñas. Entonces,
con estas propuestas y con estas recomendaciones que realiza la ONU, por ejemplo, en este caso que pide a Costa Rica despenalizar el aborto adolescente, estamos poniendo al mismo tiempo sobre la mesa un elemento muy pesado sobre el cual los niños, para su falta de madurez que estamos diciendo que tienen y que la misma ONU reconoce a través de la UNICEF, estamos diciendo que ellos son capaces también de decidir sobre temas tan trascendentales que son de vida o muerte, como lo decía una publicación que hice al respecto comentando esta noticia, y los ponen a tratar estos temas como si realmente tuvieran la capacidad, tuvieran la autosuficiencia, cuando realmente los menores de edad tienen, como lo acabo de decir, mucho todavía que desarrollar en la parte de la inteligencia emocional, también para el desarrollo, para realizar estas tomas de decisiones sobre aspectos tales como el aborto. No es como que ellos puedan decidir sobre estos temas todavía. Aparte que, como ya también lo hemos ido analizando, el tema del aborto no es un tema que se deba tomar a la ligera, en el sentido que no es un asunto nada más de derechos de autodeterminación y salud reproductiva de la mujer, como se pretende hacer ver. Implica riesgos también, y eso fue otra noticia que me llamó mucho la atención, que se dio en España, que resulta que acaban de condenar a una clínica abortista, publicaba el diario ABC Sociedad de España, que la Audiencia Provincial de Oviedo, que son como los máximos órganos judiciales, de las provincias de España, condenaron, dice la Asociación Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, por sus siglas, por emitir publicidad engañosa a través de su página web. ¿Y cómo es posible que la ONU, máximo órgano mundial, que debe proteger a las sociedades y a sus integrantes, incluido ahí a los menores de edad, cómo pone una recomendación así tan al aire, tan fuera de fundamento a Costa Rica? Textualmente, Jesús, te acompaño aquí en esta parte, dice este comité que con lo que usted nos explica, Jesús, se entiende que son necesarios. O sea, estos comités que velen por los derechos de los niños son necesarios, pero que velen porque haya una buena educación, acceso a la educación, para que no sean explotados en trabajo, para que no estén siendo abusados, para que estén recibiendo alimentación por medio del Estado en esos niveles donde hay necesidades, para que lleguen los medicamentos, para que haya acceso a la salud, cuando son temas migratorios también, los derechos de los niños. Entonces uno entiende que es necesario que existan esos comités, pero este comité textualmente le está diciendo a nuestro país, nos está diciendo a los ticos, le está diciendo a Costa Rica, dice así, abre comillas, despenalizar el aborto en todas las circunstancias y asegurar el acceso al aborto seguro, así como a los servicios médicos post-aborto. Vamos a ver, repitamos esto, que es bastante profundo y se le está dirigiendo a la población menor de edad, que se piensa y se entiende, se conoce, según los psicólogos, los menores de edad no están capacitados ni facultados para muchísimo. Exacto. De hecho, un menor de edad no puede sacar una licencia de conducir todavía. De hecho, un menor de edad no puede entrar a ciertos locales, llámese en bares, por ejemplo, porque está prohibido, y entonces quiere decir que a un menor de edad le pretenden dar licencia para matar, porque eso es el aborto. Sí. Licencia para matar. Dice, despenalizar el aborto en todas las circunstancias, o sea, está abierto completamente, y dice, y asegurar el acceso al aborto seguro, así como los servicios médicos post-aborto. Entonces, se pretende que el sistema de salud de Costa Rica está creado para sanar, para curar, para asegurar la vida, que el sistema de salud se encargue de estos costos del aborto, que es el costo de matar bebés. Sí, y me llama mucho la atención cuando se refiere a todas las circunstancias, cuando menciona esa parte de la nota. ¿Cuáles son esas circunstancias que principalmente
se supone que dan validez al hecho de practicar, por ejemplo, el aborto en el caso de adolescentes, y que también muchas mujeres mayores de edad también alegan. Es el tema del daño a los proyectos de vida, ¿ves? Y en ese sentido, muchas veces creo yo que se solapa la responsabilidad del Estado, en el sentido que la misma constitución política, nuestra propia Carta Magna menciona en el artículo 50 que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. La solución no recae en que la mujer tome una decisión para mejorar su aspecto económico, no recae en que tenga que sacrificarse una vida de un menor de edad. La responsabilidad de ayudar a estas mujeres en situaciones de vulnerabilidad y a que los jóvenes, los jóvenes, por un embarazo, vayan a dañar su proyecto de vida o a interrumpir su proyecto de vida, esa responsabilidad no le compete solucionarlo por derecho de decisión de la mujer. Le corresponde al Estado crear, en lo que estamos leyendo ahorita el artículo 50, crear políticas públicas que atiendan las necesidades de estas poblaciones en vulnerabilidad. Entonces, el aborto desde ningún sentido debería ser aplicado, ni siquiera en el sentido, como ya lo hemos dicho, porque irrumpe con los mismos derechos humanos, y después en el otro sentido que también es el Estado mismo el que tiene que velar por la condición y el bienestar de todos sus habitantes. Entonces, eso es algo muy interesante. ¿A qué circunstancias se hace referencia? Generalmente es al aspecto económico. Y el aborto, bajo ningún sentido, por más que se apruebe, va a generarle cuestiones positivas a los habitantes de un país. Empezando porque hay que invertir en lo que serían todos los instrumentos necesarios que tienen que tener los hospitales que van a hacer estas prácticas. ¿Y eso de dónde sale? De los impuestos de los ciudadanos. Bueno, y así está estipulado en el decreto presidencial que fue firmado en diciembre por el presidente Carlos Alvarado, como respuesta a esa promesa de campaña presidencial desde el 2017-2018 que hizo a sus seguidores de aprobar esa supuesta norma de aborto terapéutico que ya hemos explicado en diferentes programas, pero vamos a repetirlo nuevamente. No hay nada de terapéutico porque una terapia es para recuperarse, y aquí tampoco es que se interrumpe el embarazo, no, es que aquí se elimina el embarazo, se elimina la vida de una persona, de ese nuevo ser. Y lo hemos dicho, la vida humana es inviolable, y no porque me lo inventé yo aquí, Carol Salas, no porque Jesús se lo acaba de inventar, sino porque está en nuestra Constitución. Y vamos a recordar, es el artículo 21 de nuestra Constitución política. El artículo 21. El artículo 21, porque hoy no ando aquí la Constitución, pero ahí dice: la vida humana es inviolable. El primer derecho es el derecho a la vida, porque si no, no existe lo demás. Exacto. Y entonces resulta y sucede que viene la ONU y nos dice aborto libre, aborto a la carta, como ha dicho la doctora Lisbeth Quesada Tristán, exdefensora de los habitantes de nuestro país, de Costa Rica. Ella ha sido una exponente de altura porque es médico, porque conoce realmente lo que significa llevar adelante esa profesión, la medicina, que es para salvar vidas. Jamás podría pensarse entonces que un médico, pero es que está sucediendo en muchísimos países, se dedique a eliminar vidas. Y vidas empiezan primero, Jesús, mira, es que hay una malformación y aún así no es justificable. Que mire que hay una malformación, que hay un peligro, que a las 6 semanas, que a las 10 semanas, que a las 12, a las 20, que a los 7 meses, que a los 9 meses, como ya se ha establecido en otros países. Entonces es en todas las circunstancias, como estábamos leyendo el texto. Eso es lo que la ONU le está recomendando a nuestro país para nuestros adolescentes. Y como usted lo decía, Jesús, bueno, y Jesús es estudiante universitario de la Universidad de Costa Rica, estudiante de Derecho, ya casi terminando la carrera. Entonces nos mencionaste un artículo de la Carta Magna donde el gobierno debe ejecutar políticas a favor de la población y de los diferentes tipos de poblaciones y las diferentes necesidades, por supuesto. Y claro, y hay también un código de ética para los médicos,
que específicamente se llama Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que llama mucho la atención que en su primer artículo, en su primer inciso, lo primero que hace es defender la vida humana. Y dice, el artículo 1, que los profesionales en medicina dice que se regirán bajo los siguientes principios y valores éticos. Estos son los valores éticos que deben regir a la profesión médica. Y dice en su primer inciso, el respeto por la vida humana, la defensa de la vida humana en todas sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Que en asuntos de pobreza, en manifestaciones de pobreza no. Esto es en Costa Rica, Esto o sea, es en Costa Rica, Colegio de Médicos. Código de Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Lo dice así. Qué importante. Entonces, el Código de Ética de los Médicos en Costa Rica, en su primer artículo, si nos repites, por favor, ¿cómo es que dice? Dice que el artículo 1 menciona que los profesionales en medicina se regirán bajo los siguientes principios y valores éticos reconocidos universalmente, porque vamos, defender la vida no es un asunto que solo le ha correspondido a Costa Rica, a los médicos de Costa Rica. No, hay todo un juramento hipocrático detrás de ello, que también sería bueno recalcarlo, que rige todo lo que son los valores éticos en la praxis médica. Entonces, tenemos en este artículo 1 que acabo de mencionar, en su inciso A, el respeto por la vida humana, la defensa de la vida humana en todas sus manifestaciones. Constituye, dice, la esencia espiritual y científica de la medicina. La esencia espiritual y científica de la medicina es defender la vida humana en todas sus manifestaciones. Qué importante, hay vida desde el primer momento. Tuvimos un congreso diocesano por la vida en noviembre pasado, noviembre de 2019, el 30 de noviembre, acá en el auditorio del Colegio Agropecuario en Santa Clara de San Carlos, y vino la expositora, la doctora Pilar Calva, mexicana, y hizo una exposición magnífica, hermosa, bastante detallada, y hay vida desde el primer momento. Y este código que rige a los médicos dice que deben defender la vida en todas sus manifestaciones. ¿Cómo se puede pretender ahora que un médico proceda a eliminar a la criatura más indefensa, que es un bebé, cuando está en el vientre de su madre, y que ahora venga la ONU y nos diga que a las adolescentes hay que abrirles los portillos y decir, ustedes pueden abortar en todas las circunstancias, y como usted lo acaba de mencionar, entonces eso significa que alguien dice, bueno, estoy embarazada y resulta ser que creo que no tengo los recursos suficientes económicos, hay pobreza, entonces voy a abortar. Estoy embarazada, pero siento depresión, siento susto, siento miedo, y entonces también es justificación para abortar. Y me llamó también mucho la atención, hice un repaso del juramento hipocrático, que rige a los también médicos. Los principios de la medicina. El juramento hipocrático, la última actualización que se hizo, si no me equivoco, en Ginebra, por ahí de hecho fue finalizando la Segunda Guerra Mundial, por entendidas razones, ¿verdad? Las grandes violaciones que se dieron a la vida humana. Y ese juramento hipocrático, no lo voy a leer todo, pero sí una fracción, le dice a los médicos, este juramento, lástima que ya las universidades han dejado de lado a la hora de graduarse que como requisito que los médicos se aprendan esto de memoria, y quizá por todo esto es que en la actualidad nuestras sociedades están padeciendo conflictos entre los mismos profesionales de la medicina. Y se han manifestado médicos, tengo la claridad, en Argentina, en México, en diferentes países se han manifestado en contra de esas políticas que se vienen a imponer a los sistemas de salud en cada uno de los países. Quizá por dejar de lado este juramento hipocrático, que lo que dice es muy valioso y es muy noble, es que exactamente estamos viendo ahora estos problemas cuando nos referimos a cuestiones que afectan al tema de la vida. Y dice este juramento hipocrático, en esa fracción que a mí me llamó demasiado la atención, menciona mantener sumo respeto por la vida humana desde el momento mismo de la concepción, y no utilizar ni incluso por amenaza, es decir, no utilizar incluso bajo amenaza, mis conocimientos médicos para contravenir las leyes de la humanidad. Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho. Y qué lamentable es que ese juramento hipocrático, doña Carol, se haga a un lado ahora como un requisito de graduaciones o como una solemnidad de la misma graduación. Pareciera que lo tienen como engavetado.
si repasas ahí brevemente al principio lo que dices de este juramento, esa sección. Mantener sumo respeto por la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Eso es suficiente. Mantener respeto por la vida humana, sumo, extremo, o sea, total, desde el primer momento que es de la concepción. Bueno, vamos a seguir con muchísimo más aquí en Familias en Acción después de este corte comercial. 550 AM, Radio Santa Clara. Roes, sus almacenes amigos en Ciudad Quesada, frente a la plazoleta del mercado. Las mejores marcas y los precios más bajos del país. Venga y compruébelo. Llévese ya sus muebles a 18 meses sin intereses y grandes ofertas y descuentos en pago de contado todos los días. En celulares, computadoras, electrodomésticos, línea blanca, herramientas eléctricas, colchones y mucho más. Venga a Roes, Ciudad Quesada, teléfono 2460-8484. Roes, sus almacenes amigos. Muebles 18 meses sin intereses solo en Roes. Venga ya, que se van volando. Bioeco lanza al mercado su nueva línea Hogar. En ella podrás encontrar productos orgánicos para control de plagas domésticas como murciélagos, babosas y hormigas, y además productos para el bienestar de tu mascota, como controladores de garrapatas y pulgas en las áreas de estar y productos para el control de olores en las heces. Los puedes encontrar en los principales agroservicios del país y farmacias veterinarias. Contáctenos al 2474-1512 o en nuestro Facebook Bioeco CR. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. Radio Santa Clara. Regresamos nuevamente con Familias en Acción, muy contentos, muy agradecidos con Dios de permitirnos una semana más de compartir con ustedes temas importantísimos a favor de la vida, de la familia, de la educación y de los valores. Aquí me acompaña Jesús Andrés Abarca nuevamente, compañero de Disidentes Universitarios, representante de esta juventud que se ha parado aquí firme en Costa Rica y ha dicho estamos presentes, porque muchos creen que bueno, que ahora toda la juventud es progresista, que no les importa nada, que está metido solamente en la tecnología, redes sociales, que no son creyentes, y todo lo contrario, tenemos un buen grupo representando a Costa Rica, diciendo sí creemos en la vida, la vamos a defender, creemos en la familia. Tenemos herramientas que justifican esta defensa desde nuestra constitución política costarricense, de ahí en adelante, desde códigos de ética que deben regir a los médicos, políticas a favor de la educación, donde deben respetarse los principios y valores cristianos, cosa que no está sucediendo en este gobierno del PAC. Muy lamentablemente, aquí llevamos una lucha de frente a favor de la educación y de la educación pública, principalmente. Y bueno, aquí estamos compartiendo alarmadísimos porque la ONU le pide a nuestro país que se abran todas las puertas en todas las circunstancias, que se legalice el aborto para las menores de edad, y tampoco es que estemos de acuerdo para las mayores de edad, tampoco. Sabemos que ese decreto presidencial que fue firmado en diciembre pretende seguir las pautas de muchísimos otros países donde está el aborto abierto a todas las circunstancias, donde el aborto a todas las causales es aplicado. La persona dice, bueno, yo me siento deprimida, yo me siento mal, creo que no puedo con esto, y solicita el aborto y se aplica. Y venimos en este mes de febrero viviendo conmocionados una situación en Colombia que nos ha unido a todos en sentimiento, y es porque se ejecutó el aborto en esos primeros días de febrero de un bebé, el bebé Juan Sebastián, se conoce como Juanse, el caso Juanse.
es un bebé de 7 meses. 7 meses y la ley permitió el aborto de este bebé cuando la madre físicamente estaba bien, cuando el bebé físicamente estaba con todo su potencial, y sencillamente aplicar un aborto increíble, increíble, por un organismo, por una dependencia que se llama Profamilia. Y entonces aquí a uno se queda como desubicado, se le mueve el piso y uno dice, pero suave un momentito, ¿verdad? Porque claro, como está sucediendo en Colombia, nos corresponde informarnos, leer, verificar la información, ver los testimonios, y resulta, sucede que entonces pues hay una relación de pareja, un joven, una muchacha, ella queda embarazada. No se entiende muy bien, o no podríamos aquí dar fe de los pormenores o desacuerdos, o porque ellos tal vez tuvieron alguna situación o problema o alejamiento. Sin embargo, ella ya está entre el 7º y 8º mes y acude a esta dependencia Profamilia, donde ellos aprueban algunas causales que ya están legalizadas en Colombia para aplicar un aborto, y ella dice que se siente deprimida, que se siente mal, y por lo tanto solicita el aborto. Y el papá empieza a manifestarse, empieza a solicitarle a ella de manera directa, y luego acude a la opinión pública, a las redes sociales, para solicitar que no se realice ese aborto, que le entreguen ese bebé, que lleven a término el embarazo, y que él se hace responsable completamente de ese hijo, que él puede hacerlo como un padre soltero. Pero sus peticiones no fueron escuchadas. El aborto siempre se ejecutó, tanto así es el asunto que luego el padre está pidiendo el cuerpo del niño para poderle dar cristiana sepultura. Entonces, o sea, ya uno se queda sencillamente más que sorprendido, indignado, y uno piensa, pero ¿para dónde vamos? Porque eso que está sucediendo en Colombia es lo que está establecido en este decreto presidencial que firmó Carlos Alvarado en diciembre pasado, 2019, aquí en Costa Rica, y que le dio un plazo de 6 meses para que entre a regir en nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar en Costa Rica? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de Latinoamérica? En este mes de enero fuimos testigos de la Marcha por la Vida, que es la número 47 en Estados Unidos. Entonces no estamos solos. No estamos solos, y esto no es un jueguito en el que venimos como a participar nuevos aquí, novatos, estamos inventándonos los asuntos. No, no, no. Es que realmente hay toda una estructura comercial, porque se mueven muchísimos millones de colones por cada aborto ejecutado, y eso ya consta en estados financieros, en investigaciones, en estadísticas, sucede en Estados Unidos. Y ahora sencillamente se implementó en Latinoamérica. La lucha por la vida está sucediendo en México, la lucha por la vida está sucediendo en Argentina. Mañana hay una manifestación, una convocatoria en Colombia para manifestarse en contra de estas políticas. Sencillamente un bebé de 7 meses totalmente sano fue asesinado, y nosotros no podemos nada más decir aquí no pasa nada. Lo más fácil sería no hacer nada, no decir nada, es problema de otros, aquí no nos tenemos que meter, mejor calladitos para quedarle bien a la gente, pero no podemos quedarnos callados, porque esas políticas antihumanas que están sucediendo en esos países son las mismas que copiaron y pegaron para ejecutarlas en Costa Rica. ¿Para dónde vamos? Para mí, de hecho, la noticia fue muy significativa, porque es un bebé de 7 meses y yo nací a los 7 meses. Yo fui... 7 mesino. Sí, 7 mesino. Entonces, se viene a mi mente el hecho de pensar que una personita de 7 meses, que yo tuve la bendición de haber nacido, de ahí la vida le fue robada, en ese sentido, le fue asaltada. Y yo hice un repaso sobre la legislación penal de Colombia, en ese sentido, y un poquito sobre la historia del aborto en Colombia, de la situación del aborto en Colombia. Y esta discusión, el aborto desde 1936
prácticamente había sido prohibido hasta 1973, que se reaviva otra vez en Colombia la temática. Es en 2000, por ahí de 2000, los inicios del año 2000, cuando aparece una propuesta para rectificar la posición de Colombia, de prohibir el aborto en todos los sentidos. Y es en 2000, por ahí del año 2004, donde aparecen estas primeras 3 causales. Básicamente se refieren, las causales, ya se las menciono, se refieren, en este caso es en el peligro de la vida y la salud de la madre, también por asunto de violencia sexual. Vamos a ver si por acá lo encuentro. Bueno, y mientras buscas esto, Listo. estas, ya lo tienes Sí, ahí, ya, estas perdón. causales sí las están acomodando. Exacto. Las están acomodando. Esto es realmente urgente de que se ponga un freno porque se abren puertas y ventanas para que entonces el aborto se aplique como sea, cuando Exacto. sea, a quien quiera y no hay ninguna restricción. En todo caso estamos completamente en contra de todo tipo de aborto, pero se brincan la ley, Exacto. así es, Jesús, adelante. Exactamente. Menciona en cuanto a las causales, se menciona en cuanto a las causales, por medio también de una sentencia que es importante mencionarla para quien guste leerla personalmente, es la sentencia C-355 del año 2006. Y ahí es donde la Corte Constitucional de Colombia aprueba la práctica del aborto en 3 sentidos, en 3 causales. Cuando la continuación del embarazo dice constituye un peligro para la vida y la salud de la mujer, certificada por un médico. Y este punto es importantísimo cuando nos adentramos a este tema de Colombia, del aborto a los 7 meses de este niño en Colombia, de Juan Sebastián se llamaba el niño. Juan Sebastián y Exacto. Toda la manifestación en memoria de él y por este suceso, entonces lo que se dice es Juanse. Juan Sí. Sebastián es Juanse, sí. Exacto. Y dice esta causal certificada por un médico, pero también en la misma jurisprudencia se desarrolla un asunto que es muy lógico. Si yo voy a alegar, por ejemplo, supongamos que X mujer, si X mujer va a alegar como causal la salud mental para disponer del aborto, disponer de un aborto, para practicarse un aborto, obviamente quien debe de decir si esa causal tiene sentido, si es real, si realmente aplica, y lo encierro entre comillas, el aborto, es un médico especialista en el área de la salud mental. En este caso, ¿qué pasó? Por testimonio del padre del menor. Lo que pasó fue que un médico ginecólogo, y ese fue el dictamen que emitió para corroborar la legalidad Profamilia. Profamilia es la institución organización, abortista, sí, la organización que ejecuta los abortos en Colombia. O sea, es una contradicción completa. ¿Cómo vamos a hablar de Profamilia, estar a favor de la familia y ser quien ejecuta los abortos? Importante mencionarlo, financiada por la IPPF, la Internacional Federación de Planificación Familiar. Que hay entonces un movimiento millonario, un asunto económico, internacional, mucha presión en los países, hay imposiciones. Bueno, yo creo que todo está conectado. A Costa Rica se le impuso el matrimonio igualitario. Se le impuso por encima de su constitución, por encima de lo que la mayoría de costarricenses creen, piensan, las costumbres. Y ahora pues también entonces aquí viene empujando este asunto del aborto hasta que se firmó un decreto. Sí, y volviendo a este punto de lo que sucedió en Colombia, doña Carol, resulta que el médico que acreditó que la mujer realmente estaba diciendo, o que realmente era verdad el hecho que la mujer tenía las causales de problemas de salud mental que le iban a implicar problemas después en el desarrollo de su vida personal, valga la redundancia, fue un ginecólogo. ¿Qué tiene que hacer un ginecólogo dando diagnósticos de salud mental? O sea, si la mujer estaba alegando que tenía depresión, ¿por qué no un psiquiatra? ¿Por qué no un psicólogo? Que creo yo que hubiese sido lo lógico, pero no, en el dictamen lo que aparece, que emite Profamilia,
es que el que dictaminó esta situación fue un médico ginecólogo. ¿Por qué sí existen psiquiatras y psicólogos? ¿Por qué no algo propiamente de la rama de interés, de la ciencia de interés del problema? Entonces, fue una contradicción, y de hecho por ahí es donde el padre Juan, de nombre Juan también, del menor muerto, asesinado, es que va a entrar a alegar vía judicial. Y mencionan por ahí otras causales, que como lo dijimos antes, el tema de la violencia sexual. En caso de violencia sexual en Colombia se permite el aborto, y en caso de malformación del feto. Entonces, y cuando se habla muchas veces de malformación del feto, se da en países como Finlandia, que básicamente no hay personas síndrome de Down, porque cuando la pareja se dio cuenta que el niño viene con una alteración genética, Lo eliminan. Prefieren eliminarlo por su condición de síndrome de Down. La vida se vuelve un producto sobre el cual elegir, básicamente. ¿Por qué? Porque entra a ser el aborto, y por medio del aborto y por medio de otras prácticas como la eutanasia, la vida llega a ser un producto comerciable. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque entonces se empiezan a estigmatizar ciertas poblaciones con ciertas condiciones, tal vez podríamos decir, diferenciadas. Bueno, recientemente en este inicio de 2020 se está presentando un proyecto de ley en un país europeo para que se permita legalizar una pastillita para que a los 70 años usted pueda autosuicidarse, autoeliminarse, autoliquidarse. Entonces ya con una pastillita usted por tener 70 años va, la compra, la consume y se acabó la vida suya. Es una decisión personal, pero por medio de una ley. Y regresando a este asunto que es el que estamos debatiendo por acá, el asunto del aborto, el asunto del bebé Juanse de 7 meses, y hay que decirlo por su nombre, un bebé que tenía nombre, Juan Sebastián Juanse, de 7 a 8 meses, totalmente formado. Esos bebés, como usted lo dijo, Jesús, usted nació siete mesino, mi hijo nació, mi segundo hijo fue de 8 meses, y bueno, hay que darles mayores cuidados, mayor atención, y sacamos a ese bebé adelante. Hay muchísimo avance en la ciencia, Exacto. como lo han explicado médicos, como mencioné antes, a la doctora Lisbeth Quesada, aquí costarricense. Hay mucho avance en la medicina a favor de la vida, y sucede que en este caso, esta organización, esta institución pro familia totalmente legalizada en Colombia, que es el que acoge a la mujer, y se dice y se cree que recibió también muchas presiones para ejecutar este aborto. Por ahí se dice que la madre era la que estaba impulsando la aborto. Posiblemente algún familiar, pero también hay presiones sociales, presiones de grupos, y entonces en la valoración y en defensa de esta institución pro familia dice, en relación a justificar el aborto para esta muchacha que lo solicitó, dice: la joven comenta que desde que se enteró de la gestación ha experimentado una serie de cambios a nivel emocional, se torna deprimida, en crisis de llanto, comenta con frecuencia, ha tenido pensamientos negativos asociados a ideación suicida. Bueno, ella posiblemente se sentía deprimida y ocupaba atención psicológica, y puede ser inclusive psiquiátrica, un acompañamiento, pero eso no justifica que usted entonces, si se siente mal, tenga que decir, bueno, entonces me desquito con este bebé y acabamos con una vida que está totalmente formada. Y dentro de lo que manifestó la muchacha, que consta en documento escrito, dice: desearía volver a ser la joven alegre que le gustaba salir, bailar, recochar, no reconozco esa palabra, y agrega, y que se sentía feliz. Evidentemente ella ocupaba algún acompañamiento, asesoría, tratamiento en cuanto a su estado psicológico, en cuanto a su estado emocional, en cuanto a su salud mental, pero eso no justifica que entonces la solución sea eliminar a una criatura de 7 meses. Y lo hemos comentado acá también en otros programas. Está el aborto cuando el bebé está en el primer trimestre, porque son procedimientos ya establecidos. Cuando está en el primer trimestre, que
introducen las tenazas y van desmembrando el cuerpo del bebé hasta inclusive triturar su cabeza y sacarlo extraído, aspirado a todas las partes. Y también ya cuando un bebé está totalmente formado de 7 meses en el vientre materno, y las que hemos sido madres sabemos de lo que estamos hablando. O sea, aquí no hay cuento. Ya ejecutan unas técnicas súper agresivas, tendrán que usar algunos métodos, hay varios, pero uno es inyectar al bebé dentro del vientre materno y ahí le dan muerte, luego lo extraen. Y existen otras técnicas, así que es bastante cruel también, es bastante cruel, hay que agregarlo, y es la persona más indefensa, no se puede defender. ¿Y qué hacemos los que estamos aquí afuera como espectadores? Quedarnos callados y decir, esto no es conmigo, como no me está pasando a mí, como está pasando allá súper lejos, como creíamos antes. Pasa en España, pasa en Europa, pasa en Canadá, estamos muy lejos, no nos va a pasar a nosotros. Y ha venido avanzando y avanzando un año y otro, y ya lo tenemos acá. Ya tenemos el decreto pro aborto para Costa Rica, estamos viendo los casos tan particulares y tan indignos realmente, como ver este caso colombiano, como el otro caso argentino a finales del 2018, donde dejaron morir a un bebé que nació vivo y nada más lo colocaron en una bandejita, en una mesa, y no sabían qué hacer los médicos. Ahora que usted leyó ¿Qué problema porque no nació muerto? ¿Qué problema para ellos? Los médicos no sabían si registrarlo como persona, porque es persona, desde que está en el vientre es persona, desde el primer momento es persona, pero esos médicos no sabían qué hacer. Si lo registraban como nacido, para después hacerle acta de defunción, porque los bebés abortados no tienen registro, es como si su alma no existiera, nada más tiran todas las piezas, verifican que las partes estén completas cuando los succionan, cuando extraen todas sus partecitas, sus piernitas, sus bracitos, su cabecita, lo revisan ahí en un pedazo de tela, luego lo echan en una bolsa plástica y se fue al basurero. Este papá en Colombia está pidiendo que le digan dónde está el cuerpo de su hijo para darle sepultura. Y allá en Argentina, como repasaba, un caso donde sencillamente 10 horas estuvo ese bebé en una bandeja, en una mesa, Increíble. sin atención médica, con los médicos al frente, en un hospital, en una institución de la salud, y no recibió atención médica. 10 horas y falleció el bebé. Exacto. Este es el problema cuando llegan estas políticas y se instalan sobre cualquier estado. La vida se relativiza. Entonces, yo hablaba también, una vez como anécdota cuento, una vez en uno de esos cursos de carrera que estos temas salen a brillar, salen a relucir. Son de Surgió, debate sí. en una universidad y Sí, sabemos no voy a aquí- decir cuál curso, ¿verdad? Sí, bueno, y sabemos que las universidades aquí en Costa Rica pues se han inclinado en promover la izquierda, el comunismo, el aborto y otros asuntos más. Sí, bueno, en uno de esos cursos salió a relucir el tema de la eutanasia. Y se armó un debate ahí improvisado entre los compañeros, mi persona, y unos en contra y otros a favor. Yo di una propuesta que es hasta lógica. El problema de la eutanasia, y por ejemplo, en el caso de muchos mayores de edad y de muchas personas, como por ahí estaba viendo el caso de una muchacha que se llama Noah, y el apellido es de Holanda, así que no me voy a atrever a pronunciarlo. Un apellido europeo. La muchacha de nombre Noah, de 17 años, escribía que ella tenía, básicamente se traduce que tenía deseos, tenía sueños también. Y lo que pasa con la eutanasia, yo decía, es que es una solución a simplemente no querer alimentar esos sueños que a veces las personas tienen y que en un momento de su vida, que su vida se oscurece, la única opción que ven es la muerte. Como que a veces faltan ciertas motivaciones, Exacto. como que de pronto algo no salió bien y entras en una etapa como de conflicto, quizás. Sí,
Y aquí me lo encontré ya. Ya lo encontraste. Noah Potoen se llama. No sé si así se pronunciará el apellido, pero decía: quería dejar de sentir dolor. No vivo desde hace mucho tiempo. Sobrevivo y ni siquiera eso. Explicó antes de morir. El amor es dejar marchar. En este caso así es. Añadió y aprovechó, y aquí es donde me llamó mucho la atención. Despedirse de su familia y amigos. Tenía padres, un hermano, una hermana, y le gustaba escribir. Y los conejos de Indias como mascota. Entonces, de hecho, yo también venía de leer esta situación, y sobre esta noticia es que surgió el tema del debate en el aula. Y yo les decía, ¿por qué no fortalecer las ciencias médicas en el área de la salud y promoverlas más? Como por ejemplo, normalizar el hecho que las personas, cuando se sienten mal en su aspecto psíquico, acudan a un psiquiatra o un psicólogo, porque la salud mental se entiende que es tan importante como la salud física, y si yo tengo un problema de salud física, acudo donde el médico. Y asimismo, si yo considero que estoy teniendo problemas con mi salud psíquica, debería acudir al especialista del área. Entonces fue una propuesta, por eso me parece que para cualquier persona con sentido común sería algo lógico. De ahí, que si alguien tiene problemas de salud mental, acuda al psicólogo, al psiquiatra o a alguien especialista en esa área. Bueno, y de hecho hay profesionales disponibles en los diferentes niveles, por ejemplo, en la parte educativa, en una escuela, en un colegio, hay un orientador, hay un psicólogo, bueno, en algunos hay todo el equipo completo y en otros quizás menos. Sí. Tal vez no alcanza el servicio para todo el mundo, pero hay que buscar ese profesional. Exactamente. Y menciono esto porque la respuesta que recibí fue del docente. Y me voy a reservar nombres. Pero el docente básicamente lo que dijo fue que para qué los psicólogos no hacen nada. Entonces yo veo que también el tema de Colombia es algo parecido, porque el que dio el dictamen fue un ginecólogo, no fue un psicólogo. Entonces, cuando se trata de poner en la norma que les importa la salud mental, es muy fácil, pero se olvidan en la práctica de la importancia que también tiene la psicología para la salud mental o la psiquiatría. Entonces, es como decía un profesor, una profesora más bien, este contenido del que le interesa la salud mental, esa situación se vuelve una simple regla de papel. Es decir, en la práctica no cobra importancia. En la práctica que lo que les interesa es la parte económica. ¿Qué puedo generarle yo a un empresario que me está diciendo que apruebe esta ley y a cambio voy a resultar teniendo favores económicos? Entonces, ese es creo yo, uno de las cosas que también nos deja como enseñanza en Colombia, y a pedirle mucho a Dios, a los que creemos en Dios, que este debate no germine también en una situación de aborto libre. En vez que si ya con lo que tienen es complicado, que ojalá no produzca nada más allá de ello. Y eso es el problema, se revive el debate otra vez en Colombia. Del papel a la práctica hay mucha diferencia. Entonces, en Colombia están establecidas algunas causales y la gente llega y las acomoda. De hecho, hay un concejal, un político que acaba de denunciar, hicieron un experimento, llevaron unas actrices a un cierto a una institución médica, a un hospital, y ellas llegaron y expusieron, una que por recursos económicos venía a realizarse el aborto, otra porque se sentía mal, y fue súper fácil, nada más es, ok, tal día, tal fecha, no hubo realmente una valoración. Entonces, del papel a la práctica, lo que se establece en un decreto, en una ley, y lo que realmente se ejecuta, hay mucha distancia. Esto no está saliendo bien. Exacto. Se salió de las manos, diría yo. El interés exactamente no es la mujer, es simplemente el interés económico detrás de ello. Es todo un negocio, y de esto vamos a abordar en muchísimos otros programas más de Familias en Acción. Hoy quisimos venir a tocar estos temas, son muy sensibles, pero nos corresponde como adultos responsables decir: aquí estamos presentes a favor de la vida, a favor de la familia, y seguiremos haciendo ese trabajo para concientizar a muchísimas más personas en esta lucha. Llegamos al final de este programa Familias en Acción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en el Facebook, en el sitio web y en el canal de YouTube Carol Salas pueden encontrar muchísima información valiosa. Jesús, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Disidentes Universitarios por estar presentes aquí en Radio Santa Clara. Carol Salas se despide. Muchas gracias a mis compañeros de Disidentes Universitarios una vez más por darme la confianza de poder colaborarle a usted, doña Carol, en su programa. Gracias a don Álvaro en los controles, y gracias también a don Carlos, que no llegó, pero gracias. Yo siempre estoy
muy, muy motivado cada vez que me invitan por venir, y trato de hacer las cosas bien, y espero que sigamos abordando estos temas que son de suma importancia para nuestra sociedad costarricense. Entonces, un saludo para todos mis compañeros de Disidentes, para mi familia, para quienes están escuchando el programa y para quienes verán también el programa o lo están viendo. Un saludo para todos y que Dios los bendiga. Así es, buenas noches. Familias en acción. Porque la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores y principios cristianos para el desarrollo y progreso de la humanidad. Infórmese y desarrollemos juntos acciones en defensa de la familia tradicional. Los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche en Familias en Acción. Con los conductores Carol Salas y Carlos Blanco. Transmitiendo por los 550 del AM 550 del AM y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la Diócesis de Ciudad Quesada. Llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara. La emisora de la buena noticia.